Hay momentos en la vida en los que, sin una razón clara, todo empieza a sentirse diferente. Lo que antes fluía deja de hacerlo, y lo que tenía sentido comienza a perderlo poco a poco. Aunque sigues haciendo lo mismo, los resultados cambian. En esos momentos, lo normal es pensar que necesitas esforzarte más. Intentas recuperar el control, haces más, insistes más, pero en lugar de mejorar, todo se vuelve más pesado. Empiezas a sentir que algo no encaja, aunque no sepas qué es. Esa sensación no desaparece. Crece con el tiempo hasta que ya no puede ser ignorada. Y cuando eso ocurre, la vida te obliga a detenerte, incluso si no quieres hacerlo. Pero ese momento no es el final. Muchas veces, cuando todo deja de funcionar, no es porque estés fallando, sino porque estás siendo redirigido hacia algo más auténtico. Lo que parece un bloqueo puede ser una señal, una invitación a observar con más atención lo que está pasando dentro de ti, a cuestionar decisiones, caminos y formas de vivir que tal vez ya no te representan. Si alguna vez has sentido que, por más que lo intentas, nada avanza como antes, este mensaje es para ti, porque entender ese momento puede cambiar completamente la forma en la que ves tu vida y tu propio proceso. Parte 1. La ilusión del control y el miedo a detenerse. A lo largo de la vida, muchas personas desarrollan la creencia de que todo debe ser controlado para que funcione correctamente. Existe una sensación casi automática de que si no intervenimos constantemente, las cosas pueden desmoronarse. Esta idea se manifiesta en distintos aspectos: relaciones que intentamos sostener a toda costa, decisiones profesionales que forzamos aunque ya no tengan sentido, o caminos que seguimos simplemente porque creemos que detenernos sería un error. Sin embargo, cuanto más se intenta controlar cada detalle, más pesada se vuelve la experiencia de vivir, como si la propia vida comenzara a oponerse silenciosamente. Detrás de esta necesidad de control se encuentra el ego, esa parte de la mente que busca seguridad, certeza y estabilidad. El ego teme profundamente lo desconocido, por lo que impulsa la acción constante como una forma de protección. Hacer algo, incluso si no es lo correcto, genera la ilusión de que estamos avanzando y evitando el caos. Pero esta dinámica tiene un costo. Al actuar desde el miedo y la urgencia, dejamos de escuchar una parte más profunda de nosotros mismos, una dimensión interna donde habitan la intuición, el sentido y una guía más auténtica. Muchas personas han sido educadas bajo la idea de que ante cualquier problema se debe reaccionar inmediatamente. Si algo se rompe, se repara. Si algo falla, se corrige. Si aparece una incomodidad, se elimina. Esta lógica funciona en lo práctico, pero no siempre en lo emocional o existencial. En esos niveles más profundos, no todo necesita una solución inmediata. A veces lo que realmente se requiere es comprensión, pausa y escucha. Sin embargo, el ego interpreta la quietud como peligro, por lo que empuja a llenar cada espacio con actividad. Este patrón genera una vida llena de movimiento, pero vacía de dirección. Se hacen muchas cosas, pero sin claridad real sobre por qué se hacen. La ocupación constante se convierte en una forma de evitar el silencio interior, ese espacio donde podrían surgir preguntas incómodas pero necesarias. En lugar de enfrentar esas preguntas, se elige seguir avanzando, acumulando tareas, proyectos y compromisos que mantienen la mente distraída. Imagina por un momento que la mente es como un lago profundo. Cuando su superficie está agitada, es imposible ver lo que hay en el fondo. Cada acción impulsiva, cada intento de control, es como lanzar piedras al agua. El resultado es una visión distorsionada de la realidad.
Solo cuando el agua se calma, cuando dejamos de intervenir constantemente, comienza a aparecer claridad. Y es precisamente en ese estado de quietud donde muchas veces surge una comprensión más profunda de lo que realmente está ocurriendo en nuestra vida. La paradoja es que la verdadera seguridad no proviene del control, sino de la conexión con uno mismo. Cuando una persona deja de reaccionar automáticamente y comienza a observar con honestidad lo que siente, descubre que muchas de sus acciones no nacían de una necesidad real, sino del miedo a enfrentar el vacío. En ese momento, algo cambia. La urgencia disminuye, y en su lugar aparece una forma de presencia más consciente. Detenerse no significa rendirse ni abandonar, sino crear el espacio necesario para comprender. Es en esa pausa donde se empieza a distinguir entre lo que realmente importa y lo que simplemente ocupa espacio. Y aunque al principio puede generar incomodidad, con el tiempo se convierte en una herramienta fundamental para tomar decisiones más alineadas con la esencia personal. Por eso, uno de los aprendizajes más importantes en este proceso es entender que no todo en la vida se resuelve haciendo más. En muchas ocasiones, lo más sabio no es actuar de inmediato, sino esperar, observar y permitir que una dirección más profunda se revele por sí misma. Porque cuando dejamos de forzar, comenzamos a notar que la vida tiene su propio ritmo y que tal vez no estamos aquí para controlarlo todo, sino para aprender a escucharlo. Parte 2. Cuando la energía desaparece y todo deja de fluir. Después de comprender que no todo en la vida se resuelve mediante la acción constante, muchas personas atraviesan una etapa aún más desconcertante, el momento en el que, sin razón aparente, todo comienza a perder fluidez. Aquello que antes avanzaba con relativa facilidad empieza a volverse pesado. Las ideas ya no surgen con la misma claridad. La motivación disminuye y tareas que antes resultaban naturales comienzan a sentirse forzadas. Es como si algo invisible hubiera cambiado en el interior, alterando la forma en que la vida responde. En un primer momento, la reacción habitual es resistirse a este cambio. Se intenta recuperar el ritmo anterior intensificando el esfuerzo. Se trabaja más, se insiste más, se busca compensar la falta de resultados con mayor disciplina. Sin embargo, en lugar de mejorar, la sensación de desgaste aumenta. Este fenómeno genera frustración, porque desde la lógica del esfuerzo tradicional no tiene sentido. Si haces más, deberías obtener más. Pero aquí ocurre lo contrario. Cuanto más se empuja, menos se avanza. Este tipo de experiencia puede compararse con remar en un río que ha perdido su corriente. Puedes seguir moviendo los brazos, puedes esforzarte incluso más que antes, pero el entorno ya no acompaña el movimiento. El problema no está necesariamente en la cantidad de esfuerzo, sino en la dirección en la que se está aplicando. Y lo más difícil de aceptar es que, en ocasiones, este tipo de bloqueo no es un error, sino un mensaje. La energía psicológica no es infinita ni completamente controlable. No responde únicamente a la voluntad, sino también al sentido. Cuando una persona se encuentra alineada con un camino que le resulta significativo, la energía tiende a aparecer de manera natural. No significa que todo sea fácil, pero existe una sensación de impulso interno que sostiene el proceso. En cambio, cuando ese alineamiento se pierde, la energía comienza a retirarse lentamente, como si algo en el interior dejara de alimentar ese camino. Este retiro no suele ser brusco. Comienza de forma sutil, casi imperceptible. Primero aparece un ligero cansancio, luego una falta de entusiasmo, después una desconexión progresiva.
Muchas veces se interpreta como pereza, falta de disciplina o debilidad, cuando en realidad puede tratarse de algo mucho más profundo. Una señal de que el camino actual ya no corresponde con lo que la persona necesita en ese momento de su vida. Uno de los errores más comunes es interpretar esta falta de energía como un problema que debe corregirse rápidamente. Se buscan soluciones externas, más motivación, nuevas estrategias, cambios superficiales. Pero si la raíz del problema es una desalineación interna, ninguna de esas soluciones será suficiente. Es como intentar hacer crecer una planta en un suelo que no le corresponde. Puedes regarla más, cuidarla más, incluso esforzarte el doble, pero si el entorno no es el adecuado, el crecimiento seguirá siendo limitado. Lo que muchas veces se necesita en este punto no es insistir, sino observar. Observar hacia dónde todavía existe energía y hacia dónde ya no. Notar qué actividades generan una sensación de vitalidad, aunque sea mínima, y cuáles producen agotamiento constante. Esta observación requiere honestidad, porque implica reconocer que tal vez hemos estado invirtiendo tiempo y esfuerzo en algo que ya no tiene sentido para nosotros. Aceptar esto puede resultar incómodo. El ego suele resistirse, porque cambiar de dirección implica soltar certezas, abandonar planes y enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, ignorar esa falta de energía solo prolonga el desgaste. Con el tiempo, lo que era una señal leve puede transformarse en agotamiento profundo e incluso en una crisis más significativa. En este contexto, detenerse deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. No como un acto de rendición, sino como una forma de recalibración. Es en esa pausa donde se empieza a recuperar la sensibilidad hacia lo que realmente importa. Poco a poco se abre un espacio para replantear prioridades, cuestionar decisiones y reconectar con aspectos de uno mismo que habían quedado relegados. También es importante entender que estos periodos no son permanentes. No representan un estado final, sino una transición. Aunque desde dentro se sientan como estancamiento, muchas veces están preparando un cambio de dirección. Son momentos en los que la vida parece detenerse externamente, pero internamente se están produciendo ajustes que aún no son visibles. Cuando una persona logra atravesar esta etapa sin forzarse en exceso, comienza a notar algo diferente. La energía no regresa de golpe, pero aparece de forma más auténtica. Ya no está ligada a la presión o al miedo, sino a una sensación más clara de propósito. Y aunque el camino todavía no esté completamente definido, existe una mayor coherencia entre lo que se hace y lo que se siente. Por eso, cuando todo deja de fluir, la pregunta no debería ser únicamente ¿cómo hago para que esto vuelva a funcionar?, sino también ¿sigue teniendo sentido que esto funcione? Esta pregunta cambia completamente la perspectiva, porque deja de enfocarse en la productividad y empieza a explorar el significado. En última instancia, estos momentos enseñan una lección fundamental. La vida no siempre responde al esfuerzo directo. Hay procesos que requieren tiempo, silencio y adaptación. Y aunque el impulso inicial sea resistirse, aprender a reconocer cuándo la energía se está retirando puede evitar un desgaste innecesario y abrir la puerta a un camino mucho más auténtico. Parte 3. Cuando ignoras las señales y la vida te obliga a detenerte. Los momentos en los que todo deja de fluir rara vez aparecen de forma repentina. Antes de que la vida se detenga por completo, suelen existir múltiples señales pequeñas que indican que algo no está en equilibrio. Sin embargo, la mayoría de las personas no las reconoce, o si las reconoce, decide ignorarlas.
Esto ocurre porque esas señales no siempre son claras ni cómodas. A menudo se presentan como sensaciones sutiles, un cansancio que no desaparece, una incomodidad difícil de explicar o una pérdida gradual de interés por aquello que antes resultaba importante. En lugar de detenerse a interpretar estas señales, el impulso habitual es seguir adelante. Se racionaliza la incomodidad, se minimiza el malestar o se atribuye a factores externos temporales. La mente busca explicaciones que permitan continuar sin cambios profundos. Es solo una mala etapa. Necesito esforzarme más. Ya pasará. Estas ideas permiten mantener la dirección actual, pero también retrasan una comprensión más honesta de lo que realmente está ocurriendo. El problema de ignorar estas señales no es que desaparezcan, sino que tienden a intensificarse. Lo que comienza como una ligera incomodidad puede transformarse en un desgaste constante. La energía sigue disminuyendo, la motivación se vuelve cada vez más difícil de sostener y poco a poco la desconexión interna se hace más evidente. Aún así, muchas personas continúan avanzando, impulsadas por la inercia, el miedo al cambio o la presión externa. Es en este punto donde la vida, de alguna manera, comienza a intervenir con mayor fuerza. Cuando las señales sutiles no son escuchadas, aparecen situaciones más contundentes que obligan a detenerse. Puede ser un agotamiento extremo, una crisis emocional, la ruptura de una relación o la caída de un proyecto que parecía seguro. Estos eventos suelen vivirse como interrupciones inesperadas, pero en muchos casos son la consecuencia de un proceso que venía desarrollándose desde mucho antes. Una forma sencilla de entender este proceso es imaginar un sistema de advertencias. Al principio, la señal es leve, casi imperceptible. Si se atiende en ese momento, el ajuste necesario puede ser pequeño. Pero si se ignora repetidamente, la intensidad de la señal aumenta hasta volverse imposible de pasar por alto. La detención que finalmente ocurre no es un castigo, sino una forma de forzar la atención hacia algo que ha sido descuidado durante demasiado tiempo. Desde una perspectiva más profunda, estas interrupciones cumplen una función importante: romper la continuidad de un camino que ya no es sostenible. Mientras todo parece funcionar, aunque sea con dificultad, existe la posibilidad de seguir avanzando sin cuestionar nada. Pero cuando algo se rompe de manera significativa, esa continuidad se interrumpe y surge la necesidad de replantear la dirección. Lo difícil de estos momentos es que suelen venir acompañados de confusión y resistencia. El ego interpreta la interrupción como una pérdida o un fracaso. Aparecen preguntas como ¿por qué está pasando esto? O ¿qué hice mal? Y aunque estas preguntas son comprensibles, a veces limitan la capacidad de ver el proceso completo. En lugar de entender la situación como un evento aislado, es más útil observarla como el resultado de una serie de señales que no fueron atendidas. También es importante reconocer que no todas las crisis son iguales. Algunas son más externas, visibles y concretas. Otras son internas, silenciosas pero igual de intensas. En ambos casos, el efecto es similar: una pausa forzada que rompe el ritmo habitual de la vida. Y aunque inicialmente se perciba como algo negativo, esta pausa puede convertirse en un punto de inflexión si se utiliza para observar con mayor claridad. Durante estos periodos, muchas personas experimentan una especie de vacío. Al detenerse la actividad constante, desaparecen las distracciones que antes ocupaban la mente. Esto puede generar incomodidad, pero también abre un espacio único para la introspección. Es en ese silencio donde comienzan a surgir preguntas más profundas.
por qué estaba haciendo lo que hacía, qué estaba evitando, qué parte de mí estaba siendo ignorada. Responder a estas preguntas no es inmediato ni sencillo. Requiere tiempo, honestidad y una disposición a enfrentar aspectos que quizás han sido evitados durante mucho tiempo. Sin embargo, este proceso es fundamental para reconstruir una dirección más coherente. Sin esa revisión, existe el riesgo de volver al mismo patrón una vez que la crisis pase, repitiendo el ciclo desde el inicio. Otra dimensión importante de estas experiencias es que obligan a soltar el control. Cuando algo se detiene de manera inesperada, muchas de las estrategias habituales dejan de funcionar. Ya no es posible avanzar simplemente haciendo más de lo mismo. Esta limitación, aunque frustrante, también abre la posibilidad de explorar nuevas formas de actuar, pensar y relacionarse con la propia vida. A medida que se atraviesa este proceso, comienza a aparecer una comprensión diferente. Lo que inicialmente parecía una interrupción injusta empieza a revelar un sentido más amplio. No necesariamente en términos absolutos o inmediatos, pero sí como una oportunidad para redirigir la vida hacia algo más alineado. Esta comprensión no elimina la dificultad del proceso, pero cambia la forma en que se interpreta. Con el tiempo, muchas personas logran identificar que las señales siempre estuvieron presentes, que hubo momentos en los que se pudo haber hecho un ajuste más temprano. Esta claridad retrospectiva no sirve para generar culpa, sino para desarrollar una mayor sensibilidad hacia el futuro. Aprender a reconocer las señales antes de que se intensifiquen se convierte en una herramienta valiosa para evitar interrupciones más drásticas. En última instancia, cuando la vida obliga a detenerse, no lo hace sin motivo. Detrás de esas pausas forzadas suele haber una necesidad de cambio que no pudo ser atendida de otra manera. Y aunque el proceso pueda ser incómodo o incluso doloroso, también contiene la posibilidad de una transformación real. Porque a veces la única forma de avanzar de manera auténtica es detenerse por completo, observar con claridad y reconstruir desde un lugar más consciente. Y aunque ese proceso no siempre sea elegido, puede convertirse en el punto exacto donde comienza un camino distinto. Parte 4. El colapso necesario, cuando la vida desarma lo que ya no sirve. Después de haber ignorado durante demasiado tiempo las señales internas y de haber sido forzados a detenernos por eventos que interrumpen el ritmo habitual de la vida, muchas personas entran en una etapa aún más intensa, el colapso de estructuras que parecían firmes. Este colapso no siempre es inmediato ni evidente desde el principio, pero cuando se manifiesta, suele afectar áreas importantes como el trabajo, las relaciones, la identidad personal o los planes de vida que durante años habían dado sentido a la existencia. Desde la perspectiva del ego, estos momentos se viven como pérdidas. Se perciben como errores, fracasos o retrocesos que rompen la idea de progreso continuo. Existe una tendencia natural a resistirse, a intentar reconstruir rápidamente lo que se ha derrumbado o a recuperar la estabilidad anterior a toda costa. Sin embargo, en muchos casos, lo que está colapsando no es algo que deba ser salvado, sino algo que ya no tiene una base sólida para sostenerse. La dificultad radica en que las estructuras externas suelen estar profundamente ligadas a la identidad. Un trabajo no es solo una fuente de ingresos, sino una forma de definirse. Una relación no es solo un vínculo, sino un espacio donde se proyectan expectativas, seguridad y sentido de pertenencia. Cuando estas estructuras se rompen, no solo desaparece algo externo, sino que también se tambalea la imagen que una persona tiene de sí misma.
Por eso, el colapso se siente tan intenso. No afecta únicamente lo que hacemos, sino también quién creemos ser. Sin embargo, este proceso tiene una lógica más profunda. Muchas de las estructuras que construimos a lo largo de la vida se basan en decisiones tomadas desde etapas anteriores, influenciadas por expectativas sociales, miedo o falta de autoconocimiento. En su momento, esas decisiones pudieron haber sido necesarias o incluso adecuadas, pero con el paso del tiempo, a medida que la persona cambia internamente, esas estructuras pueden dejar de ser coherentes con su realidad actual. El problema es que el ego tiende a aferrarse a lo conocido. Incluso cuando algo ya no funciona plenamente, se prefiere mantenerlo antes que enfrentar la incertidumbre de lo nuevo. Este apego prolonga situaciones que ya han perdido sentido, generando tensiones internas que eventualmente se vuelven insostenibles. El colapso, en este contexto, no es un evento arbitrario, sino la consecuencia natural de haber sostenido durante demasiado tiempo algo que ya no podía evolucionar. Una forma de comprender este proceso es imaginar una construcción cuyo cimiento se ha debilitado con el tiempo. Desde el exterior, el edificio puede parecer intacto, pero internamente existen fisuras que comprometen su estabilidad. Se pueden hacer reparaciones superficiales, reforzar ciertas áreas, intentar mantener la apariencia de solidez. Pero si la base está comprometida, tarde o temprano la estructura completa se verá afectada. En ese punto, la única solución real no es reparar, sino reconstruir desde los cimientos. Este tipo de reconstrucción requiere aceptar la pérdida de lo anterior. Y ahí es donde surge una de las mayores resistencias. Aceptar que algo debe terminar implica atravesar un proceso de duelo, incluso si lo que se pierde ya no era funcional. Se llora no solo lo que fue, sino también lo que se esperaba que fuera. Se sueltan expectativas, planes y versiones de uno mismo que ya no pueden sostenerse en la realidad presente. Durante esta etapa es común experimentar una sensación de vacío. Al desaparecer las referencias externas que organizaban la vida, surge una especie de desorientación. Ya no está claro hacia dónde ir ni qué hacer a continuación. Este vacío puede resultar incómodo, pero también cumple una función esencial: crear espacio. Espacio para que nuevas formas de pensar, sentir y actuar puedan emerger sin estar condicionadas por las estructuras anteriores. Lo importante en este punto no es apresurarse a llenar ese vacío, sino permitir que exista el tiempo suficiente como para que algo auténtico pueda surgir. Si se intenta reconstruir demasiado rápido, existe el riesgo de repetir los mismos patrones bajo una forma diferente. En cambio, si se atraviesa el proceso con paciencia, poco a poco comienzan a aparecer nuevas posibilidades que antes no eran visibles. Otro aspecto relevante es que este tipo de colapsos suelen ir acompañados de una revisión profunda de valores. Aquello que antes parecía importante puede perder relevancia y cosas que habían sido ignoradas comienzan a cobrar sentido. Este cambio no es superficial, sino estructural. Implica una reorganización interna que redefine la forma en que la persona se relaciona con el mundo. Con el tiempo, lo que inicialmente se vivía como destrucción empieza a mostrar su dimensión transformadora. No se trata de negar la dificultad del proceso, sino de reconocer que, en muchos casos, lo que se derrumba estaba impidiendo un desarrollo más auténtico. Al desaparecer, deja libre el terreno para construir algo más coherente con quien la persona es en ese momento. Es importante aclarar que este proceso no tiene un ritmo uniforme. Cada persona lo atraviesa de manera diferente,
dependiendo de sus circunstancias, su historia y su capacidad de introspección. Algunos colapsos son graduales, otros más abruptos, pero en todos los casos existe un elemento común: la necesidad de soltar lo que ya no corresponde para dar lugar a algo nuevo. A medida que se avanza en esta etapa, comienza a surgir una forma distinta de estabilidad, ya no basada en estructuras rígidas o en el control absoluto, sino en una mayor conexión interna. Esta estabilidad es más flexible, más adaptativa y menos dependiente de factores externos. No elimina la incertidumbre, pero permite relacionarse con ella de una manera menos reactiva. En última instancia, el colapso necesario no es el final del camino, sino una transición. Es el punto en el que la vida deja de sostener lo que ya no tiene sentido para abrir la posibilidad de algo diferente. Y aunque atravesarlo puede ser uno de los procesos más desafiantes, también puede convertirse en el inicio de una reconstrucción mucho más alineada con la verdad personal. Porque a veces lo que parece una pérdida es en realidad una liberación. Y lo que se siente como el fin de algo puede ser el comienzo de una forma de vida más consciente, más honesta y más coherente con lo que realmente somos. Parte 5. Sincronicidad y señales. Cómo la vida empieza a mostrarte el camino. Después del colapso de las estructuras que ya no sostenían la vida de manera auténtica, comienza a abrirse una etapa distinta. No es inmediata ni evidente, y muchas veces pasa desapercibida al principio. Sin embargo, poco a poco empiezan a aparecer ciertos eventos que parecen tener un significado especial. No se presentan como respuestas claras ni como soluciones completas, sino como pequeñas señales que, si se observan con atención, empiezan a orientar una nueva dirección. Estas señales no siempre son extraordinarias. De hecho, suelen manifestarse en situaciones cotidianas, una conversación inesperada que resuena más de lo habitual, una idea que aparece en un momento clave. Un encuentro que parece coincidir exactamente con una necesidad interna. A primera vista, podrían interpretarse como simples coincidencias, pero cuando ocurren en momentos de transición, adquieren una cualidad distinta, como si estuvieran conectadas con algo más profundo que el azar. Lo importante en esta etapa no es buscar señales de manera obsesiva, sino desarrollar la capacidad de reconocerlas cuando aparecen. Existe una diferencia significativa entre forzar una interpretación y permitir que ciertos eventos revelen su significado de forma natural. Cuando una persona intenta encontrar sentido en todo lo que ocurre, corre el riesgo de proyectar sus expectativas. En cambio, cuando se mantiene atenta sin presión, comienza a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Este proceso requiere un cambio en la forma de percibir la realidad. Durante mucho tiempo, la atención ha estado dirigida principalmente hacia el control, la planificación y la ejecución. Ahora, en lugar de imponer una dirección, se trata de observar cómo la dirección empieza a mostrarse. Esto no implica pasividad, sino una forma distinta de participación, más receptiva, más consciente y menos rígida. A medida que esta sensibilidad se desarrolla, también cambia la relación con el tiempo. Antes, las decisiones podían estar guiadas por la urgencia o por la necesidad de resultados inmediatos. En esta nueva etapa, comienza a surgir una comprensión diferente del ritmo. No todo ocurre cuando uno quiere, sino cuando ciertas condiciones están dadas. Y aunque esto puede generar incertidumbre, también reduce la presión de tener que forzar cada paso. Otro aspecto importante es que estas señales no siempre apuntan a cambios grandes o inmediatos.
Muchas veces indican movimientos pequeños, ajustes sutiles que, acumulados con el tiempo, generan una transformación significativa. Puede tratarse de explorar un interés que había sido ignorado, de cambiar la forma en que se aborda una situación o de abrirse a nuevas posibilidades sin la necesidad de definirlas completamente desde el inicio. En este punto, la intuición comienza a desempeñar un papel más relevante. No como una voz clara que da instrucciones precisas, sino como una sensación que orienta. Es una forma de saber que no siempre puede explicarse de manera lógica, pero que se siente coherente internamente. Aprender a confiar en esa sensación requiere práctica, porque implica soltar la necesidad de tener garantías antes de actuar. Sin embargo, confiar en estas señales no significa abandonar el criterio. Es importante mantener un equilibrio entre apertura y discernimiento. No todo lo que parece significativo lo es realmente, y no todas las coincidencias tienen un mensaje profundo. La clave está en observar la consistencia. Cuando ciertos patrones se repiten, cuando distintas experiencias apuntan en la misma dirección, comienza a formarse una imagen más clara. También es común que en esta etapa aparezcan oportunidades que antes no estaban disponibles o no eran visibles. Esto no ocurre por arte de magia, sino porque la percepción ha cambiado. Al soltar ciertas estructuras internas, la persona se vuelve más receptiva a alternativas que antes quedaban fuera de su campo de atención. Lo que cambia no es solo el entorno, sino la forma en que se interactúa con él. A medida que estas señales se integran, comienza a reconstruirse una sensación de dirección, ya no basada en planes rígidos, sino en una serie de pasos que se van revelando progresivamente. Este tipo de dirección puede parecer menos segura desde fuera, pero internamente suele sentirse más coherente. Hay una diferencia clara entre seguir un camino impuesto y descubrir uno que se alinea con lo que realmente se es. Es importante tener en cuenta que este proceso no elimina completamente la duda. La incertidumbre sigue presente, pero ya no paraliza de la misma manera. En lugar de buscar eliminarla, se aprende a convivir con ella. La confianza no surge de tener todas las respuestas, sino de haber desarrollado la capacidad de escuchar y responder a lo que va apareciendo. Con el tiempo, muchas personas comienzan a notar que ciertos momentos clave de su vida estuvieron marcados por este tipo de señales, encuentros, decisiones o cambios que en su momento parecían pequeños o incluso accidentales, terminan teniendo un impacto significativo en su trayectoria. Esta comprensión retrospectiva fortalece la confianza en el proceso, porque permite ver que no todo ha sido aleatorio. En esta etapa, la relación con la vida cambia de manera sutil pero profunda. Ya no se trata únicamente de hacer que las cosas sucedan, sino de participar en un proceso más amplio, donde también hay espacio para lo inesperado. Esto no implica perder responsabilidad sobre las propias decisiones, sino reconocer que no todo depende exclusivamente del esfuerzo directo. Finalmente, lo que empieza a emerger es una forma de orientación más flexible. No hay un único camino definido desde el principio, sino una serie de posibilidades que se van desplegando a medida que se avanza. Cada señal, cada coincidencia significativa, cada intuición atendida, contribuye a construir una dirección que, aunque no siempre sea clara en su totalidad, resulta cada vez más coherente. Porque cuando una persona deja de forzar constantemente y comienza a observar con atención, descubre que la vida no es completamente caótica ni completamente predecible. Existe un punto intermedio donde las circunstancias,
Las decisiones y la percepción se entrelazan, generando un camino que no se impone, sino que se revela paso a paso. Parte 6. La paz interior, la señal más clara de que estás en el camino correcto. Después de atravesar etapas de confusión, desgaste, interrupciones y reconstrucción, comienza a surgir un cambio que no siempre es visible desde el exterior, pero que transforma por completo la experiencia interna, la aparición de una paz más estable. No se trata de una emoción intensa ni de un estado constante de felicidad, sino de una sensación más silenciosa y profunda que empieza a instalarse en la forma de vivir. Durante mucho tiempo, la referencia principal para saber si algo iba bien podía estar en los resultados. Logros, reconocimiento, avances concretos. Sin embargo, en este punto del proceso, esa referencia comienza a cambiar. La señal más clara de que una dirección es adecuada ya no depende únicamente de lo que ocurre afuera, sino de cómo se experimenta internamente. Y esa experiencia se vuelve más tranquila, más coherente y menos forzada. Esta paz no aparece de manera repentina. Se construye gradualmente, a medida que la persona deja de actuar en contra de sí misma. Cuando las decisiones comienzan a alinearse con lo que realmente se siente, la tensión interna disminuye. Ya no es necesario sostener una imagen, cumplir expectativas que no resuenan o mantener esfuerzos que no tienen sentido. Esa liberación progresiva genera un espacio interno distinto, donde la mente deja de estar en constante conflicto. Es importante entender que esta paz no significa ausencia de problemas. La vida sigue presentando desafíos, incertidumbres y momentos difíciles. La diferencia está en la forma de enfrentarlos. En lugar de reaccionar desde la urgencia o el miedo, comienza a aparecer una respuesta más equilibrada. Hay mayor claridad para distinguir lo que se puede controlar de lo que no, y una aceptación más realista de los procesos. Una forma sencilla de reconocer este cambio es observar la relación con el esfuerzo. Antes, muchas acciones estaban impulsadas por la necesidad de demostrar, de alcanzar o de evitar algo. Ahora el esfuerzo sigue existiendo, pero su origen es distinto. No nace de la presión, sino de una intención más clara. Se actúa porque tiene sentido hacerlo, no porque se sienta obligatorio. Esto cambia completamente la calidad de la experiencia. También se modifica la relación con el tiempo. La urgencia disminuye y con ella la ansiedad por obtener resultados inmediatos. Se empieza a confiar más en los procesos, entendiendo que algunas cosas requieren maduración. Esta confianza no es ingenua, sino que surge de haber atravesado etapas anteriores donde forzar no funcionó. A partir de esa experiencia, se desarrolla una paciencia más consciente. Otro elemento clave es la reducción del conflicto interno. Cuando una persona se aleja de su camino, suele experimentar una especie de división interna. Una parte quiere avanzar en una dirección, mientras otra resiste. Esa tensión consume energía y genera desgaste constante. En cambio, cuando existe alineación, esa división disminuye. No desaparecen todas las dudas, pero hay una sensación de coherencia que permite avanzar con mayor estabilidad. Esta coherencia también se refleja en decisiones más simples, no porque las situaciones sean fáciles, sino porque hay menos interferencia. La persona ya no necesita analizar en exceso cada paso, ni buscar validación constante. Existe una confianza interna que, aunque no elimina la reflexión, la hace más clara y directa. Las decisiones se sienten menos fragmentadas y más integradas. A medida que esta paz se consolida, también cambia la forma de relacionarse con el entorno. Se reduce la necesidad de compararse, de competir
o de ajustarse a estándares externos que no tienen sentido personal. Esto no implica aislarse, sino interactuar desde un lugar más auténtico. Las relaciones se vuelven más honestas, porque ya no están basadas únicamente en expectativas o roles, sino en una conexión más real. Otro aspecto importante es que esta paz permite sostener la incertidumbre sin colapsar. En etapas anteriores, no saber podía generar ansiedad intensa. Ahora, aunque la incertidumbre sigue presente, no tiene el mismo impacto. Se convierte en parte del proceso, no en una amenaza constante. Esto abre la posibilidad de explorar sin la necesidad de tener todo definido desde el principio. Con el tiempo, muchas personas se dan cuenta de que este estado interno es más valioso que cualquier resultado externo. No porque los logros pierdan importancia, sino porque dejan de ser la única medida de bienestar. La paz interior se convierte en una referencia más estable, menos dependiente de factores cambiantes. Y desde esa estabilidad, las acciones adquieren una calidad diferente. Es importante señalar que este estado no es permanente ni perfecto. Puede haber momentos en los que la paz se vea interrumpida, donde reaparezcan dudas o tensiones. Sin embargo, la diferencia es que ahora existe una mayor capacidad para reconocer esos estados y volver a un punto de equilibrio. La experiencia acumulada permite recuperar la estabilidad con mayor facilidad. En este punto del proceso, la vida deja de sentirse como una lucha constante. No porque todo sea sencillo, sino porque ya no se está en oposición permanente con lo que ocurre. Hay una sensación de acompañar el proceso en lugar de resistirlo. Y esa diferencia, aunque sutil, transforma profundamente la manera de vivir. Finalmente, lo que queda es una comprensión más clara. La dirección correcta no siempre se identifica por señales externas evidentes, sino por la calidad de la experiencia interna. Cuando una decisión, un camino o una forma de vivir generan una sensación de calma, claridad y coherencia, es muy probable que exista una alineación real. Porque al final, más allá de las metas, los planes o los resultados, lo que realmente indica que estás en el camino adecuado es que, incluso en medio de la incertidumbre, puedes sentir que no estás actuando en contra de ti mismo. Y esa sensación, aunque silenciosa, es una de las formas más sólidas de orientación que una persona puede tener. Parte 7. El momento de confiar es cuando dejas de forzar y empiezas a vivir de verdad. Después de recorrer todo este camino, hay una comprensión que comienza a tomar forma de manera silenciosa pero contundente. No es una idea nueva, sino algo que siempre estuvo presente, aunque muchas veces pasó desapercibido. La vida no necesita ser forzada constantemente para avanzar. De hecho, en muchos casos, es precisamente ese intento de control lo que bloquea el flujo natural de las cosas. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que debemos empujar, insistir y no detenernos, que rendirse es fallar y que pausar es perder tiempo. Pero lo que pocas veces se dice es que no todo lo que parece resistencia externa lo es realmente. En ocasiones, lo que sentimos como obstáculos no son barreras que debamos romper, sino señales que nos invitan a cambiar de dirección. Tal vez, al mirar tu propia vida, puedas reconocer momentos en los que insististe demasiado en algo que no fluía. Situaciones donde, a pesar de todo el esfuerzo, algo simplemente no encajaba. Y quizás también recuerdes otros momentos, más sutiles, en los que las cosas comenzaron a alinearse sin tanta presión, como si el camino se abriera poco a poco sin necesidad de empujarlo. Esa diferencia no es casual,
Tiene que ver con la forma en que te relacionas con tu propia vida. Cuando actúas desde el miedo, desde la necesidad de control o desde la urgencia de demostrar algo, todo se vuelve más rígido. Pero cuando empiezas a escuchar, a observar y a confiar, algo cambia. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque dejas de estar en lucha constante con ellos. Confiar no significa dejar de actuar. Significa actuar desde un lugar diferente, desde una mayor conexión contigo mismo, desde una comprensión más clara de lo que realmente importa y desde una disposición a aceptar que no todo puede ser controlado. Es un tipo de confianza que no elimina la incertidumbre, pero la hace más llevadera. Este momento, el que estás viviendo ahora mismo, puede ser más importante de lo que parece. Tal vez estás en una etapa en la que todo fluye, o quizás sientes que algo se está deteniendo. Puede que estés atravesando un cambio, o que apenas estés empezando a cuestionarte ciertas cosas. Sea cual sea tu situación, hay algo que puedes empezar a hacer desde hoy. Prestar atención. Prestar atención a lo que sientes, a lo que te da energía y a lo que te la quita. A las señales pequeñas que aparecen en tu día a día. A esas intuiciones que a veces ignoras por seguir lo que deberías hacer. Porque muchas veces la dirección que estás buscando no está fuera, sino dentro de ti, esperando a que le des espacio. No necesitas tener todas las respuestas ahora. No necesitas resolver toda tu vida en un solo momento. Lo que sí puedes hacer es empezar a moverte de una forma más consciente. Dar un paso, observar, ajustar y seguir. Permitir que el camino se revele en lugar de intentar definirlo completamente desde el inicio. Y si hay algo que puedes llevarte de todo esto, es una idea simple pero poderosa. No todo lo que se detiene está mal, y no todo lo que fluye necesita ser forzado. A veces, detenerse es la forma más inteligente de avanzar. A veces, soltar es la única manera de recibir algo mejor. Y muchas veces, lo que parece el final de algo es solo el inicio de una etapa mucho más auténtica. Ahora quiero proponerte algo. Tómate un momento después de este video y reflexiona. Piensa en esa área de tu vida donde sientes más resistencia. Pregúntate con honestidad si estás intentando forzar algo que ya no tiene sentido. Y si es así, considera la posibilidad de dar un paso atrás, no como una derrota, sino como un acto de claridad. Si este mensaje conectó contigo, si en alguna parte sentiste que estas palabras reflejan lo que estás viviendo, entonces no te quedes solo con la idea. Escríbelo. Déjalo en los comentarios. A veces, ponerlo en palabras es el primer paso para entenderlo realmente. Y también puede ayudar a otras personas que están pasando por algo similar. Y si quieres seguir explorando este tipo de contenido, profundizar en estos temas y entender mejor cómo funciona tu mundo interno, suscríbete al canal. Porque este no es un camino que se recorre en un solo video. Es un proceso continuo de aprendizaje, de observación y de crecimiento. Recuerda esto. Tu vida no está en tu contra. Incluso en los momentos más confusos, hay algo que se está reordenando, algo que te está guiando, aunque no lo veas con claridad todavía. La clave no siempre es hacer más, sino aprender a escuchar mejor. Y tal vez, justo en el momento en el que dejes de forzar todo, sea cuando realmente empieces a vivir.